Dios me los bendiga en forma muy amplia, muy generosa y muy abundante. Alabado y bendecido sea el nombre del Dios vivo y verdadero. Sí. Aquí estamos con usted nuevamente con su programa menos y favorito, repartiendo pero súper buenas ondas. Ondas de gozo, ondas de paz, ondas de amor, ondas de felicidad. Toda la buena onda. Alabado sea el nombre del Dios vivo y verdadero. Damos gracias a Jesucristo por poder estar con ustedes. Así que bendecimos y glorificamos al Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Precioso es Jesucristo. Gracias Padre, gracias amado Jesucristo, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros todos los días y darnos esta fortaleza. Hay un viejo adagio que dice que para morirse basta estar vivo, ¿no? Así que, pero eso es verdad. El tema es que estemos bien con Dios, que estemos a cuenta. Eso es lo importante. La Biblia dice, estate a cuenta con Él. Eso es lo importante. Entonces Dios nos guarde, Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca y Dios nos alcance gracia en todas las cosas. Alabo y glorifico el nombre de aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Oh, gloria al Cordero. Gracias, Dios mío. Precioso es el nombre del Dios Todopoderoso. Bendecimos y glorificamos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que bueno, adoramos a Dios, bendecimos su nombre, glorificamos y damos gracias al Dios Todopoderoso. Y aquí estamos, agradecido a Dios por su infinito amor y por su preciosa misericordia. Bendito sea Jesucristo, Dios y Señor nuestro, a quien sea gloria, honra, majestad y honor. Así que bueno, glorificamos al Dios vivo, al Dios grande, al Dios poderoso, aquel que todo lo puede. Hay algunas cosas que estamos esperando que Dios acomode las cosas, porque todo tenemos que esperar en Dios, ¿sí? Que Dios abra, que Dios se establezca, porque si usted se mueve fuera del tiempo de Dios, nada es de bendición. Las cosas son así. Así que en todo esto hay que ser gratos a Dios y glorificar su nombre y darle gracias en todo. Siempre le digo un versículo cortito y difícil, ¿no? Porque cuando usted está feliz, gracias a Dios por esto, por la salud, por esto, por la bendición, por el trabajo, gracias a Dios por la comida, gracias a Dios por esto. Pero cuando entran las luchas y en las pruebas, hijo, dele gracias cuando está con un dolor. Aleluya. Así sea un dolor de muela, que Dios mío, dele gracia. Sí, no, las cosas no son. A veces una situación que viene al revés, ¿no? Y bueno, y uno tiene que dar gracia y no es fácil. Hay situaciones que no es fácil, pero hay que hacerlo. Ahí está el tema. Y ahí dependemos, sí, de Dios. Y depende de nuestra fortaleza y de nuestra vida de oración, de nuestra capacidad espiritual, porque es una capacidad que tenemos. A medida que más oramos, más nos capacitamos espiritualmente y tenemos capacidad para echar fuera demonios debido a la vida de oración y consagración que llevamos. Eso es sí, es decir, bueno, yo me estoy capacitando. Es que claro que nos estamos capacitando. La Biblia dice hasta que lleguemos a la altura de un varón perfecto, a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos perfeccionando, capacitándonos hasta llegar a ser como Él. Y entonces en esa perfección que vamos yendo, en esa capacitación, vamos adquiriendo autoridad y vamos adquiriendo cosas que antes nos eran difíciles de dar gracias, pero sin embargo podemos. No se olvide que el apóstol Pablo, cuando escribe esta palabra, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba preso. Pero sin embargo, y no tengo muchas explicaciones de algunas frases de Pablo, ¿no? Hasta creo que cuando él dice la gracia en todo, también estaba encarcelado. Entonces es como que decir, bueno, si la voluntad de Dios es esta, Lo que sí sé, que lo que pasó Pablo, difícilmente volvamos a pasar nosotros, porque fue un periodo que vivió la iglesia, ¿sí? Fue un periodo que vivieron los apóstoles. Hoy tenemos otros tipos de persecuciones, hoy tenemos otros tipos de luchas, hoy tenemos otros tipos de combates, ¿sí? Hoy tenemos otros tipos de afrenta
quizás no sea tanto con dolores físicos o corporales, o con torturas, porque eran torturas. Usted se imagina lo que hacía el loco, el endemoniado de Nerón, ¿no? Porque ese sí que era totalmente endemoniado, el mismo anticristo encarnado en él, como en Hitler y otro, como Mussolini y tantos otros, ¿no? Ni hablemos de algunos otros. Bueno, ¿qué hacía? Le ponía a los cristianos crucificados así durante varios kilómetros, que era la entrada principal a Roma o la salida, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacía? Una cosa clara, lo empapaban en combustible, ¿sí? Y entonces lo quemaba. De noche, cuando tenían las fiestas en los circos o en el Coliseo Romano, entonces, fíjese el demonio que era, ¿no? Que estaba en él una cosa increíble. Bendito sea aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Precioso es Jesucristo, damos gracias a aquel que todo lo puede. Si usted mira con atención toda esta situación, ¿qué es lo que va a ver? Que el apóstol Pablo, ¿sí?, decía todo esto, que sufrió cárcel, persecución, pero ahora los cristianos en Roma, y presten atención, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Pablo, cuando llegó, la iglesia estaba fundada. ¿Por qué? Ya vuelvo a esto, como lo empapaban en combustible. ¿Vio la importancia de la manifestación del Espíritu Santo o del bautismo del Espíritu Santo en nosotros? ¿Se acuerda que en Hechos de los Apóstoles dice que le escuchaban hablar en diferentes idiomas? Dice el día de Pentecostés. A ver qué dice el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y entonces allí donde uno comienza a sacar ciertas cosas, ¿no? Dice, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban todos sentados. Bueno, ahora vamos al verso 8. El verso 7, por favor. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileo todos estos que hablan? Y prestémosle atención, que los galileos eran personas de los más ignorantes o menos capacitados o con menos escuelas. Prácticamente no había universidades ni escuelas rabínicas en Galilea, porque Galilea era considerada gentil. Entonces tampoco sabían. Por ahí algunos galileos hablaban el hebreo, porque estaba el hebreo y el arameo. Muy pocos eran los que hablaban el arameo. Mezclado con los árabes, algunos. Y Roma, que por lógico aprendían el romano, porque Israel estaba subyugada a Roma. Verso 8, ¿qué dice? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Presten atención que lo que estaban hablando, los 120 que recibieron, a los que estaban junto allí, que eran como 3.000, cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua. Es decir, que si había 120, cuando nosotros miramos esto, ¿qué es lo que encontramos? Que cada uno hablaba en coreano, el otro chino, Capadocia, y usted ve acá, fíjese lo que están expresando. Y ahí es donde el Espíritu Santo redarguye y le convence y le convierte a ellos. ¿Ya? Por eso no es solo el tema de quema rama seca y habla. No. El Espíritu Santo habla. Sigamos el verso 9. En el idioma, en la lengua que hemos nacido. Partos, medas, elamitas y lo que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto, es decir, están ebrios, están borrachos. Pues ¿cómo puede un borracho agarrar y hablar otra lengua, otro idioma? Entonces cuando usted va
a Inglaterra o a Francia y no sabe hablar francés, entonces pega una borrachera y habla francés. Y acá locura que hay. Sería tan fácil entenderlo en el mundo, ¿no, Marcelo? Entrás en Rusia y no sabes nada de ruso, te pegás una buena, como está acá, dice, están llenos de monstruos, estaban borrachos, estaban ebrios, y bueno, y vas a hablar en ruso. Aló. ¿Vio qué disparate que dicen? Bueno, ok, entonces, acá sí dice romanos, ¿no? Entonces, muchos romanos prosélitos escucharon, estaban ahí. No se olvide que Israel dependía de Roma, volvieron a Roma y ahí establecen la iglesia. Comienzan a predicar. Yo escuché, el Espíritu Santo los convirtió, los cambió y comenzaron a hablar de Cristo. Porque no fue ni un discípulo el que los predicó y los convirtió. ¿Sabe qué realmente fue? El Espíritu Santo. Y no sé si entre esos, y sí tengo mis pensamientos y mis razones bíblicas fundadas o fundamentadas, para decir que aquellos que entendieron el mensaje del Espíritu Santo hablando a cada uno en su propia lengua, fueron parte de los 3.000 que se bautizaron. ¿Vio? Entonces, cuando Pablo llega a Roma, le dicen, ahí hay un grupito que está luchando ahí. Y Pablo entonces comienza a predicar. Y después se extiende. No se olvide que Pablo apela a César en Roma. Pero ¿qué ocurre? Después de todas estas cosas viene Nerón. ¿Qué hace Nerón? Enemigo total. Bueno, Nerón, a no ser de Satanás, todos eran enemigos de él. Esa es la verdad. ¿Y qué es lo que hace? Le pone a los cristianos, los busca, ¿sí? Lo empapa en gasolina, en combustible, lo amarran en los postes, ¿sí? Y ahí le prenden fuego. Y morían, y eso era lo que le llamaba la atención, porque ninguno de ellos se quejaban. Estaba el olor a carne quemada, humana, todas estas cosas, pero era la forma que alumbraba para que vinieran a disfrutar de la fiesta del circo del Coliseo. Pero sin embargo, ¿qué dice? Que los que pasaban, algunos atónitos, otros no querían ir por todo el sufrimiento que estaba pasando muchísimos pueblos cristianos, muchísima gente cristiana, nunca se escuchó un ay y un quejido. Es que el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hasta los dolores hace que nos sintamos. ¿No? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Dios vivo. Qué tremendo es todo esto, ¿no? Ahora miremos todo. Qué sufrimiento tan grande. Vuelvo al principio de la prédica. ¿Sí? No era fácil ser quemado vivo. Otros eran tirados a las fieras, a los leones, en los circos romanos. Era un show para ellos. Bueno, soportaron persecuciones, todas estas cosas. Vivían en las cuevas. No sé si alguno vio la película del apóstol Pablo. Son películas, pero muchas de ellas con historias realmente reales, ¿no? Marco era muy buen médico. Lucas era muy buen médico. Y el hijo de uno de los centuriones, que era el encargado de la prisión de Pablo, estaba enfermo y se estaba muriendo. Y entonces le dijo que él podía traerle a un médico que le salvaría. Pero tenía que descubrir dónde estaban los hermanos. Y le dijo, el tema es que ustedes van a saber dónde están los demás cristianos. Y entonces le dijo, si vos me decís dónde está y viene y salva a mi hija, yo no voy a delatarlo nunca. Y al contrario, fue el que le dio la vía de escape, que ellos escapan después. Y vino y lo sanó. Entonces, pero ya había clamado a sus dioses y todas las cosas. Ese sufrimiento de Pablo, fíjese el naufragio. Acá hay polémica porque las interpretaciones bíblicas cada una tiene su forma, versiones de una manera, versiones de otra. Hay una versión que dice que estuve como náufrago en alta mar durante 3 días. Otra versión antigua dice, estuve
en un naufragio, 3 días debajo del mar. Bueno. La cuestión que después que le pica la serpiente, después es descolgado desde los muros por varias sábanas atadas, otra vez le dieron una golpiza que le sacaron afuera, dándole por muerto, y vinieron todos los hermanos y le rodearon el calor, el amor de los hermanos y comenzaron a orar, y Pablo resucita prácticamente. Por eso él dice, fui azotado tantas veces con 39 azotes, más vara, más esto, más aquello, hambre, persecución, desnudez, frío, cansancio, de todo. Esta situación hoy, los evangélicos actualmente no lo están pasando. Gracias a Dios. Ya lo sufrieron los padres apostólicos. ¿Sí? Entonces hoy tenemos un evangelio, no es que sea más liviano, la palabra es la misma que predicó Pablo, que predicó Pedro, que predicó Juan, Natanael, o Timoteo, o Tito, o Santiago, o cualquiera de los apóstoles, y que después siguieron a través de grandes hombres de Dios. La palabra sigue siendo la misma. Lo que sí han cambiado fueron los tiempos. Es decir, que ellos creyeron que a través del látigo y el miedo harían que los apóstoles no prediquen más. ¿Se acuerda cuando más adelante dice también el hecho que querían saber, porque había caminado un paralítico en la puerta del templo de la Hermosa, y todo el mundo vio, y todo el mundo se enteró porque era un paralítico que siempre pedía limosna. No podían decir vino de no sé dónde y lo fabricaron, estos milagros. No, todo el mundo sabía que el hombre era paralítico. Y Pedro, fijándole los ojos con Juan, le dijo, míranos. Y él estuvo atento para ver si recibía alguna limosna. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, que esa sazón se habrá llevado el pobre, ¿no? Pero de repente le dice algo mejor. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios. Lo agarró de la mano el paralítico, ¡pah!, extraído de hueso, y comenzó a saltar. Y entró saltando en el templo, alabando y glorificando a Dios. Pues todo vieron. Ahí en el templo, el paralítico que estaba ahí mendigando, a los saltos dentro del templo y glorificando a Dios. Todo aquello medio que siempre están allí, que no alaban a Dios con fuerza, ni gritan gloria a Dios. Cuando alguien dice gloria a Dios, por allá le miran grande, de repente vieron semejante ruido por todo lado. Aló, que el paralítico caminando. Ahí se le volvió el ánimo otra vez. Pero qué importante que era a la hora de la oración. Bueno, eso se difundió su fama. Cuando Pedro ora y resucita a Tabitas o Dorcas, yo conozco ese lugar, está muy cerquita de la casa donde él tuvo la visión. Esa es una casa de una hermana que es cristiana hasta el día de hoy. El Estado de Israel trató por todos los medios de sacarlo, no pudo, porque siempre fue título de propiedad. Enfrente está el mar Mediterráneo, ¿sí? Que es Jope. Bueno, hoy tiene uno de los restaurantes de pescado y marisco más grandes del mundo. Ahí es donde zarpa Jonás. Y de ahí hasta donde está el lugar de la casa donde era Tabita o Dorcas, que hoy está una iglesia grandísima, cuando usted sube está la estatua de Napoleón, que ahí agarró la fiebre bubónica o la peste bubónica, ¿no? Y no pudo invadir a Jerusalén. ¿Ya? Entonces eso se hizo notorio, así como fue notorio la resurrección de Lázaro. Entonces comenzó la persecución, comenzó las amenazas, comenzaron los azotes, y en un momento Pedro le dice, nosotros, por más que ustedes nos azoten y hagan lo que hagan, no dejaremos de predicar y de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué es más lícito? ¿Hacerle caso a ustedes o hacerle caso a Dios? Bueno, sufrieron los primeros cristianos, fue una tortura continua. Masacre de acá, masacre de allá, cárceles, opresiones, matanzas, ultrajes, violaciones. Bueno, yo creo que una de las últimas tragedias que sufrieron los cristianos fue la matanza de San Bartolomé. ¿Qué pasó ese día?
Yo estuve en Sevilla, el sur de España. Y ahí, cuando usted está ahí, es como, más o menos como esta oficina que tiene 8 metros de ancho. Y es pared y techo de los dos lados hasta que desemboca ahí en el mar, en el Mediterráneo. O en el río Guadalquivir, mejor dicho. Y ahí está la Puerta del Tesoro, que era donde entraban todas las carabelas que traían los tesoros de América. Ahí es donde Colón llevó todos los tesoros y todo eso otro. Por eso España se hizo rica. ¿Vio? Sonrían, ¿no? Quédese tranquilo. Esa es la historia de dar. La Puerta del Tesoro está hasta ahora. Visítelo. Pero es un lugar sombrío cuando usted va descendiendo. Eso va en gradas, en escalas. Pero lo triste de todo, que usted ve 10, 15, 20 centímetros, todo salpicado de sangre de los mártires cristianos, de la matanza de San Bartolomé. Y cuando usted mira la matanza que hubo, cuando se descubrió, porque de ahí cerquita, está el convento donde Casidoro de Reina tradujo la Biblia al español. La primera versión bíblica, no se olvide que fue en alemán, que fue Gutenberg el que inventó la imprenta, ¿no? Entonces entendamos esto. ¿Y en qué traían? Abrían el anca. ¿Usted sabe lo que es el anca? Viene a ser la nalga de las mulas o del burro. Y es el animal que más rápido, cuando usted le corta y le sutura o le cose, vuelve a prender y a crecer cabello o el pelaje. Entonces ahí le ponían los pergaminos debajo y lo cosían, y de ahí venían desde Alemania a España. Mire todo lo que tuvo que hacerse para que la Biblia fuera traducida al español. Pero cuando descubrieron eso, aleluya. ¿Vio? Eso costó miles de vidas otra vez. Y en la matanza de San Bartolomé no se olvide que había una élite de religiosos que estaban comiendo, bebiendo y con grandes orgías y degollando a cientos y cientos de cristianos. Eso nos costó. ¿Vio lo que fueron los primeros pasos? Hoy hay gente que no viene a la iglesia porque vive a 15 cuadras y hace calor. ¿Ya? Entonces, los antiguos sufrieron muchísimo. ¿Sí? Estos días miraba y decía, oh Dios, no sé en dónde era, subieron un comentario, 2 horas y media, casi 3 horas caminando para ir al culto, pasando arroyos, llevando a los niños en brazos, para ir al culto. 2 horas, 3 horas de culto y volver otra vez. Acá cuando usted llega a 2 horas de culto ya comienzan a irse. ¿Vio? ¿Cuántos sufrieron? Usted sabe que en los países que no son cristianos, a veces introducir la Biblia cuesta mucho. Yo admiro el trabajo que hace el pastor Luis Jiménez de Francia, que estuvo con nosotros aquí. Yo estuve muchas veces con él en su casa. Estuve en Carpentrá, ahí hice una campaña. Estuve con él en Aviñón, bueno, donde tenía la iglesia más arriba, ¿sí? Y todas estas cosas bien claritas. Pero su misión es repartir Biblia por el mundo. A veces entra 4, 5, 10, 15 a países muy difíciles, como India, como estas cosas. ¿Y saben lo que hacen muchos de ellos? Arrancan una vez que leyeron la Biblia y lo aprenden de memoria. Y entonces una vez que tienen la página de la Biblia que lo aprendieron de memoria, le pasan a otro. Y ese lo aprende de memoria. Volvimos como en los tiempos antiguos. Y así tienen cultos, porque si le descubren que tiene la Biblia, lo ejecutan. ¿Ya? Después nos dicen que no, que todas las religiones no, que nadie enseña a matar. No, hay una religión clara. El testimonio, la pasada escuchada de un islámico que le dice, a mí me enseñan a matar a un judío.
y nunca me hizo nada. Pero Jesucristo dejó aclarado esto. Juan creo que es. Para que usted vea lo que sufrieron los de antes, San Juan 16 creo que es, pero bendito y alabado sea el nombre del Dios vivo y verdadero. Llegará el día que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Dice así, bendito sea. Sí, 16, 1 y 2 y 3. Y puede poner hasta el 4. Os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque ya estaba con vosotros. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Ya están más maduros en la fe y le está diciendo, prepárense porque va a llegar la hora cuando cualquiera que le mate a ustedes piense que está rindiendo un servicio a Dios. En la cual ciertas religiones en el mundo, cuando usted profesa de Jesucristo o lo que fuera, directamente, uno de los países que más ejecuta cristianos es Pakistán. Eso no me pueden decir nada sin censurar, porque toda la prensa lo sabe. Entonces hay religiones que enseñan a matar a otros, a odiar. Y acá está diciendo, llegará la hora cuando cualquiera que os mate, y esto está ocurriendo ahora, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Están contentos? Porque, le maté a fulano, que es de tal religión, entonces mi Dios está contento conmigo. ¡Ey! Todo homicida y todo asesino no entrará en el reino de los cielos. Vio todo lo que sufrieron y en algunos países siguen sufriendo grandes persecuciones. Si hay una de las cosas que debemos alabar y glorificar y dar gracias a Dios, es que tenemos plena libertad todavía en casi toda América Latina de predicar el Evangelio, a excepción de Cuba. Algunos con algunas restricciones más o menos, pero podemos predicar. Y hay algo que debemos agradecer a Dios, de corazón, ¿sí? A no ser en el golpe militar, ¿sí? O en la dictadura militar que tuvimos muy limitados, y que desde ahí está la ley de culto, no lo cambiaron hasta ahora, eso es lo que no entiendo. Tanto protestan, pero la ley de culto sigue hasta ahora vigente. La ley de culto que hoy tenemos en la República Argentina, la forma de otorgar fichero, es la misma que todavía dictó cuando fue el golpe de Estado. Fue la dictadura militar. Eso no lo cambiaron. Increíble. Otras cosas, porque la dictadura, y me parece correcto, fue un desastre. Algo que no tiene nombre lo que hicieron. Pero esa ley, como es de los evangélicos, no se preocupa mucho. ¿Se da cuenta que no tenemos el mismo trato social? No, pero ustedes no son discriminados. Muchas cosas no, porque necesitan. Porque en Misiones, por ejemplo, una provincia que más del 50% es evangélico, necesitan el voto evangélico. Esa es la verdad. Pero acá hay una situación. Hoy, al lado de los que sufrieron y los que padecieron los antiguos padres de la fe, muy, muy poquito se sufre. Pero sí, Jesucristo comenzó a advertir, y esto es lo que la iglesia tiene que madurar, ¿sí? Que en los postreros tiempos comenzaría la persecución. Y acá viene la situación difícil. Habrá ayes y dolores, y hambre, quebrantos y ayes y dolores, cual nunca hubo desde que la tierra fue creada. Quiere decir que todo lo que pasaron, ¿sí? Todo esto que le estuve relatando, que no es todo lo que les relaté, hay muchísimas cosas más, ¿sí? Todas las persecuciones de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, después de los otros padres de la fe. Uno de los lugares muy, muy perseguido fue Polonia, Rusia también, porque cuando Nikita Khrushchev se hizo cargo de Rusia, el odio más grande que tenía era de los evangélicos, porque para ellos consideraban que eran espías americanos. ¿No?
Fidel Castro lo primero que hizo fue buscar a los evangélicos, porque también eran espías. ¿Yo? Bueno, y así cuantos otros. Bendito sea el nombre del Dios vivo y verdadero. Entonces quiero decirle que Jesucristo está alertando que antes del fin habrá hambre, cual nunca hubo en la tierra desde que la tierra fue creada. ¿Sí? Entendamos esto. Entonces, la situación que se viene y todos estos aprietes que de alguna forma están tratando de hacerlo, quiero decirle que está en la famosa Agenda 2030. No hablo de tortura, de estas cosas, pero habla de cosas muy parecidas, ¿no? Gloria al que vive y que reina por los siglos de los siglos. Precioso es Jesucristo. Pero acá nosotros encontramos cosas claras y contundentes. A ver, dice, habrá ayes, dolores, cual nunca hubo desde que la tierra fue creada. 24:7 de Mateo. ¿Sí? Y dice así, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Usted sabe que hoy, y todo esto será principio de dolores, usted sabe que hoy hay más de 1.600 movimientos telúricos, sísmicos o terremotos pequeños a diario en el planeta. ¿Qué sigue diciendo? Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. No, ahora cuídese de que su hermano no le entregue, pues, o su padre o su madre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, será salvo. Porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. No es un invento mío esta palabra. Habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Así que todos los horrores, las torturas y todo lo que pasaron, ni la habrá hasta lo que vendrá. Bueno, pero voy a este preso en Siberia, que estaba en servicio militar. Como que el Espíritu Santo lo arrebató, lo sacó para conversar con él, porque él no podía orar allí casi. Bueno, incluso vieron que él se vistió. Y entonces, bueno, al otro día cuando contaron, qué sé yo, qué sé cuánto, uno de ellos dijo, no, pero Víctor se escapó anoche. Y si acá está, pero ¿cómo? Y en esa noche el Espíritu Santo habla con él y lo preparó. Y ahí comenzó la presión. Así que te escapaste. Porque todo. Le creyeron a uno o dos que, claro, de repente buscaron en la cama y Víctor no estaba. Y es lo que hace Dios. Si le levantó a Felipe y lo llevó a Soto, ¿cuál es el problema? Sigue operando de la misma forma. Él hace lo que él quiere. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vino uno de los oficiales y le dijo, ok. Entonces comenzaron los castigos varios. Y le dijo, bueno, esta noche vas a estar de guardia. ¿Sí? Ok. Le puso una camisita de mangas cortas, un pantaloncito corto como para hacer instrucciones y nada más que eso. Y la pistola. Bueno, como a la medianoche por ahí, viene el teniente ruso a hacer la inspección a donde él estaba. Dice, este está, ya está muerto. Con el frío que está haciendo, con esos
vio que tenían esas capas, esos tapados grandísimos, con guante, con esto, con aquello. Ya está con una hipotermia, está muerto. Y bueno, resulta que él se saca el guante para saludarlo y la mano de Víctor estaba más caliente que la de él. Y entonces le toca el cuerpo y Víctor estaba con una temperatura normal. Y dice, ¿no sentí frío? No, le dijo. Pero no puede ser. Bueno, y todas las cosas. Fue 3 o 4 días de lo más horrendo. Bueno, Víctor aguantó, volvió. Ok. Y el Espíritu Santo le dijo esta palabra. Ahora van a buscar por otro lado. Entonces él de alguna forma se comunicó, ¿sí?, con el pastor donde él asistía y le mandó el mensaje de lo que el Espíritu Santo le había hablado. Al pastor lo pusieron preso, junto con su hijo. Lo detuvieron así, y decían, bueno, ¿dónde están el resto de los hermanos, los espías? Y el pastor no lo iba a delatar. No eran espías, eran cristianos. Alababan a Dios. Porque tenían los cultos debajo de puentes o en catatumbas, ultratumbas. Ahí se reunían. Es decir, bueno, tal día, el domingo estamos en tal lado, y cada uno se iba y nadie le contaba al otro. Esa era la forma que hacían culto en Rusia. ¿Yo? Por eso tengamos cuidado con las cosas. Pero acá viene algo importante. Entonces le comenzaron a golpear al pastor y él no hablaba. Entonces vamos con el hijo. Comenzaron a torturarle al hijo. ¿Sí? De una de sus piernas, en el tobillo, le atan una cuerda, lo tensan allá, el otro lado, después las manos, está estaqueado. ¿Usted conoce la catraca? ¿O vio aquellos que sacaban agua del pozo con un rodillo? Bueno, de la misma forma comenzaron a estirarle. Y los huesos del chico comenzó a crujir. Y le decía, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están tus feligreses? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y cada vez lo iban estirando más. Hasta lo último, cuando él vio que comenzó a sentir que la carne de aquel joven, adolescente, 14 años, se rajaba, le dijo, voy a hablar. Y la respuesta fue contundente. Papá, Jesucristo no quiere un siervo cobarde. Nunca puedo contar este testimonio sin llorar. Entonces dijo, no lo sé. Lo estiraron más y la sangre él salpicó por toda la pared. Ese testimonio lo contó Alarán Popov en la Iglesia Bautista, en el año 1969. Yo lo escuché. Alarán Popov estuvo preso también. Hay un libro que se llama Torturado por Cristo, que usted lo encuentra. Incluso habla él de que de tanta hambre que tenían, que un día eran todos los pastores y custodiados por soldados con fusiles, que en un momentito uno se agachó para agarrar un pedazo, algo de gramilla para comer, y lo cortaron por el medio, lo barrieron con la ametralladora. Después me hablan de comunismo, aló. ¿Vio? Fíjese el sufrimiento de lo que fueron los padres de la fe. No fue solo Pablo, ni Pedro, ni Natanael, ni Juan, que lo pusieron dentro de una caldera de aceite hirviendo, bueno, y después lo mandaron a Patmos. Quiero decir que Fidel Castro o Fulgencio Batista, cuando asume, mejor dicho, Fidel Castro agarra y toma en un golpe de Estado y derroca a Fulgencio Batista en Cuba, ¿no? También se fue y empezó la... Porque había muchos cristianos. Empezó la persecución diciendo son espías americanos.
Y hasta ahora sigue así. Muy poca libertad. Entonces entre ellos agarraron a un pastor. ¿Sí? Yo ya la conté esta vez, una vez acá este testimonio. Y comenzaron a torturarle. ¿Dónde están tus hermanos? Y no respondía. Entonces él dijo, te vamos a matar y máteme. Entonces, ¿qué hicieron? En el patio de la cárcel donde él estaba, trajeron a su esposa y a sus 2 hijos. Un varón y una nena. Y entonces le dijeron, vos negás a Cristo y nos vas a decir dónde están tus hermanos, pero queremos que antes que nada que niegues a Cristo. Y entonces él dijo, no voy a negar. Pusieron a la nena, cerraron, le vendaron los ojos y le dijeron, ¿niegas a Cristo? ¿Y cuál fue su respuesta? Ese famoso himno. He decidido seguir a Cristo, atrás no vuelvo, no. Lo partieron a la nena. La madre estaba junta. Él con lágrimas en los ojos, pero con la asistencia del Espíritu Santo sobre él. La llenura. Ponen al hijo, 14 años. Negás a Cristo y después no vas a decir dónde están tus hermanos. Y él vuelve a decir, he decidido seguir a Cristo, atrás no vuelvo, no. Lo barrieron al chico con la ametralladora. Y él seguía mirándole empapado en lágrimas. Pero la consolación y la fuerza del Espíritu Santo estaba con él. Entonces pone a su esposa. Y cuando él ve que le van a ejecutar, niegas a Cristo. Y él dijo, voy a hablar. Y ella le dijo, no, mi amor. Ya nuestra familia se fue. Quedamos vos y yo. Ahora voy yo y dentro de minutos te espero. Figueroa era su nombre. ¿Qué pasa? Entonces le pregunta, ¿niegas a Cristo? Y él vuelve a cantar, he decidido seguir a Cristo, atrás no vuelvo, no. Lo parten a su esposa. Entonces lo traen a él, al patio, al pelotón de fusilamiento. Y dice, Figueroa, ¿niegas a Cristo? Y él dijo, no me venden los ojos, porque quiero ver a mi Cristo y a sus ángeles llevándome al reino de los cielos. ¿Niegas a Cristo? Y él canta, el mundo atrás quedó, la cruz está ante mí, atrás no vuelvo, no. Lo despacharon. Esa fue una de las primeras matanzas de Fidel Castro. Esa historia me conmovió y dijo, una de las cosas que haré cuando esté en el cielo es preguntarle qué sintió, cómo fue. Cuántas torturas, ¿no? Pero la Biblia me está diciendo que habrá más que esto, porque esto será principio de dolores. Así que por eso vale la pena servir a Dios, ser fiel, firmes y dar gracia en todo. Porque cuando entre la gran tribulación, nosotros no estaremos. Pero hay de aquellos que quedan para la gran tribulación. Pongamos por obra, volvamos al ayuno, a la oración, a enamorarnos de los milagros, de la palabra, y entonces sí, escaparemos de todas estas situaciones. Alabado sea el nombre del Dios vivo y verdadero. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, la hermana Mirta Arculano dice, bendiciones, amado apóstol, hermosa enseñanza. Pabla Bastoncello, buen día, apóstol, muchas bendiciones, gracias, hija.
Ariel Dodrowski, bendición apóstol. Mientras trabajo lo estoy viendo por Face. Saludo, lindo programa y palabra. Yera González, buenas amada apóstol, excelente enseñanza. Dios lo bendiga en gran manera. Alabamos, bendecimos y glorificamos el nombre del Dios vivo y verdadero. No sé si tengo algo más por acá. Dice, hola apóstol, sobre lo que usted está hablando, le paso la información. Le puede servir 30 años de esta lista mundial de la persecución, una tendencia estremecedora. En los 30 años de informes de la lista mundial de persecución de puertas abiertas, el fenómeno global de la persecución cristiana ha crecido exponencialmente. En la actualidad, más de 360 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. En 1933 los cristianos afrontaban un nivel de persecución de alto extremo en 40 países. En el 2023 la cifra subió y se ha duplicado a 76 países. Solo en los 50 primeros países, 312 millones de cristianos sufren actualmente niveles de persecución muy altos o extremos. En todo el mundo, 1 de cada 7 cristianos experimenta al menos niveles altos de persecución, discriminación. 1 de cada 5 en África y 1 de cada 15 en América Latina. China está forjando una alianza mundial de naciones que pretende redefinir los derechos humanos, alejándolo de los derechos civiles y las libertades religiosas. Las voces disidentes, como la de los cristianos, son perseguidas como alborotadores, incluso terroristas. China ha tomado más medidas drásticas contra los cristianos, introduciendo nuevas y radicales normas sobre todas estas cosas. Esta información está extraída de este sitio. Y ahí me pone www.puertasabiertas.org/es-e mayúscula S mayúscula barra. Torturado por su fe, Alarán Popov. ¿Sí? Bueno, fíjese todas estas cosas. Son datos tremendos, ¿no? Esto no está inventado. ¿Yo? Y esto que no estamos en el tiempo del fin. Todavía no empezó la gran persecución. Así que es tiempo de buscarle a Dios. Sí, pero si buscamos a Dios, la Biblia nos dice, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre os ha placido daros el reino. Y otra cosa clara y contundente, la Biblia dice que Dios nos cubrirá, nos atavió como manto y nos rodeó con manto de justicia, como novia, y nos ha rodeado con manto de justicia. Quédese tranquilo, que los que estamos en Dios seremos escondidos en la sangre de Jesucristo y guardados. ¿Sí? Pero hay de aquellos, asimismo hay muchos países, por eso es que tratan por todos lados de entrar, ¿sí?, en los países donde hay libertad para predicar, para de esa manera ir tomando, ¿para qué? Para que aparezca el personaje llamado Anticristo y entonces empiece a gobernar el mundo. Pero para ese entonces, si usted y yo somos fieles, ya no estaremos acá. Cuando el Anticristo se manifieste, la iglesia está celebrando las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Entonces, cuando estas cosas ocurran, usted tendrá la plena convicción de fe que si estamos bien prendidos de Cristo, no importa las pruebas, las luchas, las dificultades, Dios nos guardará, Dios nos sostendrá, Dios nos amparará y Dios nos cubrirá. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces usted podrá decir lo que yo siempre digo, realmente solo Dios hace al hombre feliz.